Dios le bendiga, amados hermanos. Pues le habla el pastor misionero Antonio Dutri Sánchez. El propósito de este video es poderlo compartir con los hermanos que forman parte de las diferentes misiones en las cuales estamos ministrando. Y específicamente porque ahora estamos haciendo mucho énfasis en que cada miembro de la iglesia pues conozca y tenga una idea clara de cuál es la visión específica que Jesús dejó respecto al ministerio de discipulado. Pues teniendo en cuenta la experiencia que he tenido durante toda mi vida cristiana en relación a lo que la Biblia dice respecto al discipulado y lo he puesto en práctica, Dios me llevó a realizar este breve estudio donde vamos a hablar con claridad, o más bien vamos a tener una herramienta muy práctica de qué es lo que tenemos que hacer para que la visión del ministerio de discipulado se pueda cumplir en nuestras vidas. Entonces, bueno, voy a usar como ayuda esta diapositiva que mientras usted va escuchando o viendo, sí, o escuchando esta enseñanza, voy a ir poniendo aquí en la pantalla que usted estará viendo, pues los puntos, por si quieren notarlo también, si quieren anotarlo, perdón, los puntos y las citas bíblicas que van a respaldar cada una de las palabras que vamos a estar comentando. Bueno, pues sin más, pasamos a lo que sí. ¿Y cuál es el título de la conferencia o el estudio? Visión del Ministerio de Discipulado. Visión del Ministerio de Discipulado. En Hechos 26-19 vemos que Pablo le dice al rey Agripa, después de darle su testimonio, le dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Entonces, no vamos a profundizar mucho en el contexto y lo que específicamente quiso decir Pablo al rey, sino solamente en dos frases, perdón, muy importantes que vemos aquí. La primera frase es: no fui rebelde, y la segunda, visión celestial. Aquí claramente Pablo eh, muestra que él recibió de parte de Jesús una visión, es decir, una visión que no es terrenal, sino celestial, viene del cielo. Cristo directamente le habló a él, y también Pablo confirma de que él no fue rebelde a esa visión. Pues es un buen principio, ¿no?, que podemos aplicar nosotros a nuestra vida. Es decir, si Dios nos da una visión enfocado en el ministerio de discipulado, pues no debemos ser rebeldes. Entonces, hermano, el propósito que nosotros perseguimos con esta clase es que la iglesia que Dios nos ha dado no sea rebelde a la visión que Jesús dejó de cómo llevar a cabo el ministerio de discipulado. Por eso se hace muy importante que nosotros conozcamos exactamente en qué consiste esta visión. Bueno, eh, antes de entrar ya en el tema del discipulado, hay unos conceptos importantes que percibo que debiéramos conocer. El primero es visión espiritual. ¿Qué es la visión espiritual? Bueno, pues se puede decir que yo tengo visión espiritual cuando veo las cosas como Dios las ve. Y un poquito más adelante explicaremos esto. También tenemos el concepto de ceguera espiritual. La ceguera espiritual es ver las cosas como Satanás quiere, que por supuesto es diferente a como Dios la ve. Digamos, aquí en México se utiliza mucho la frase: el que no traza no avanza. Es decir, que para uno poder avanzar en la vida, dicen los que no son cristianos, que hay que hacer tranza. Es decir, hay que robar, hay que mentir, hay que, no sé, violar lo establecido para de cierta manera obtener beneficios personales. Sin embargo, lo que Dios plantea es que nosotros debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos será dado por añadidura. ¿Ve? Entonces, en el primer caso, piensan así
las personas que tienen ceguera espiritual. Pero en el segundo caso, los cristianos que vemos las cosas como Dios las ve. Ahora, ¿cómo quitar esta ceguera espiritual? Muy sencillo. Cuando una persona tiene ceguera, tiene problemas en sus ojos, se le echa una gota y ya, con eso puede ver bien. Pues el colirio que Dios usa para quitarnos la ceguera espiritual no es nada más y nada menos que la verdad bíblica. La verdad bíblica. Entonces, hoy a nivel mundial hay iglesias que hacen muchas actividades respecto al ministerio de discipulado. Desgraciadamente, nuestra iglesia puede correr el riesgo de estar llevando a cabo la visión del ministerio de discipulado diferente a lo que Dios manda, es decir, como Satanás quiere. Y si llevamos la visión del discipulado como Satanás quiere, entonces lo más probable es que no se obtengan los resultados que Jesús espera. Porque para obtener el resultado que Jesús espera respecto al discipulado en las iglesias, es necesario que lo hagamos conforme a la manera en que Él lo estableció. Si hacemos discípulos como Cristo lo estableció, entonces obtendremos el resultado que Cristo quiere que se obtenga en esta labor. Bien, ahora sí, vamos a pasar ahora ya a lo que es ya eh, la explicación o cómo explicar la visión del ministerio de discipulado. Pues para explicar la visión tendremos en cuenta tres cosas importantes. ¿Sí? La visión está compuesta por tres partes importantes. La primera, el propósito; el segundo, el objetivo; y tercero, estrategia. La estrategia. Hermanos, esto es muy importante. Usted, a la hora de explicar la visión o a la hora de conocer la visión, después de tener una idea de qué es visión espiritual y qué es ceguera espiritual y cómo quitarme la ceguera espiritual, lo que sigue es que usted tenga una idea de que son tres cosas las que hay que tener en cuenta a la hora de yo aprenderme la visión para después explicar la visión como Cristo desea. Y estas tres cosas son el propósito, el objetivo y la estrategia. Si usted ya en su mente tiene este pequeño bosquejo, a la hora de poder explicar en qué consiste la visión del ministerio discipulado, le va a resultar muchísimo más fácil. Bien, empecemos por el propósito. ¿Qué es el propósito? Pues la meta que nosotros queremos alcanzar. La meta que queremos alcanzar mediante el servicio que le hacemos al Señor de hacer discípulos. La meta tiene dos componentes muy importantes. Primer componente, hacer verdaderos discípulos. Juan 8:31 dice que Jesús le había dicho a unos judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Jesús da la definición exacta, de quién es un verdadero discípulo. Los verdaderos discípulos de Jesús no son solamente los que creen en Jesús. Según Jesús, no basta con creer, como veíamos que pasaba con estos judíos. Para Jesús también era necesario que ellos permanecieran en su palabra. Si permanecían en su palabra, si permanecían en sus enseñanzas, si permanecían en sus mandatos, entonces todos, empezando por Jesús, iban a ver con claridad de que sí eran verdaderos discípulos. Bien, y no solamente el propósito nuestro es de hacer verdaderos discípulos, es decir, creyentes que permanezcan en su palabra, sino también debemos capacitarlos para que hagan lo mismo con otros. Es decir, no basta con hacer discípulos, hay que entrenarlos para que ellos se reproduzcan, para que formen otros discípulos, así como Dios los formó. Es decir, es necesario, hermanos, que ustedes vean con claridad qué es lo que Dios quiere hacer primero en ustedes y después a través de ustedes. ¿Qué Dios quiere hacer en ustedes? Hacer verdaderos discípulos y capacitarlos para que lo hagan a otros discípulos. Y entonces eso es lo que va a hacer en ustedes. Y ustedes en otros, ¿qué van a hacer entonces? Van a formar verdaderos discípulos y lo van a capacitar para que ellos formen otros verdaderos discípulos de Jesús. Aquí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 2, Pablo le dice a Timoteo: mira, ¿sabes qué, Timoteo?
lo que tú has aprendido de mí ante muchos testigos, esto ahora encarga también a hombres que sean fieles y idóneos para enseñar a otros. Esta porción bíblica la estamos ilustrando a través de esta figura que aparece aquí ahora en su pantalla. Pablo le habla a Timoteo, o más bien Pablo primero discipuló a Timoteo y hizo de Timoteo un verdadero discípulo. Pero ahora Timoteo creció, incluso ya era pastor, y empezó a hacer también otros verdaderos discípulos, porque ese que eran verdaderos porque eran fieles e idóneos. Y estos que eran fieles e idóneos, ahora Pablo le pide a Timoteo que le encargue a ellos que discipulen a otros. Es decir, que le transmitan a otros todo el consejo que él le dio para que lleguen a ser verdaderos discípulos. Ahora bien, aplicado a nuestra visión, digamos, en la iglesia donde yo estoy ahora, vengo siendo como Pablo, y los discípulos que estamos entrenando viene siendo Timoteo. Ahora, eh, el propósito es que ustedes en un futuro discipulen a otros, que lleguen a ser fieles y idóneos, y siendo verdaderos discípulos, más adelante hagan lo mismo con los demás. Entonces, bíblicamente estamos viendo con claridad de que el propósito de Jesús para cada creyente es claro, que lleguen a ser verdaderos discípulos y después sean capacitados para formar otros verdaderos discípulos. Ok, entonces terminamos ya de explicar lo que es el propósito. Vamos al objetivo. El objetivo no es más que el tipo de persona en que nos vamos a enfocar. Yo recuerdo en Cuba, ¿no? Cuando había algún programa así eh, de espionaje y que el G2 estaba persiguiendo a un contrarrevolucionario, etcétera, que estaba asociado con la CIA. Entonces, por el poquito que el agente le decía a otro, oye, el objetivo salió de la casa. Es decir, el objetivo se refiere a una persona específica. Entonces, esta frase es bueno o esta palabra es bueno que la aclaremos, porque normalmente cuando mencionamos la palabra objetivo, muchos piensan en el propósito o la meta que vamos a alcanzar. Y en este caso específico que estamos hablando, el objetivo viene siendo el tipo de persona en que nos vamos a enfocar. Es decir, toda persona que Dios permita que nosotros conozcamos, nosotros desde un principio establecemos una relación de amistad con ella. Vamos a su casa o no sé, en la parada conocemos a una persona, hacemos una relación de amistad, nos da su número telefónico, nos hacemos amigos así con ellos en su trabajo. Y desde la amistad, nosotros entonces vamos a trabajar con ella para que más tarde o más temprano pues llegue a ser un verdadero discípulo de Jesucristo y después le capacitamos para que haga lo mismo con nosotros. Más adelante vamos a profundizar cómo es que se realiza esto. Ahora vamos a enfocarnos en el tipo de personas en que nos vamos a, y valga la repetición, a enfocar. Bien, el tipo de personas en que nosotros nos vamos a enfocar para formar verdaderos discípulos son almas que se nieguen a sí mismos. En Lucas 9:23 Jesús él le decía a un grupo de personas, la Biblia dice que Jesús le decía a todos, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bien, eh, negarse a sí mismo. ¿Por qué es importante para Jesús negarse, que nosotros nos neguemos a nosotros mismos? Negarnos a nosotros mismos es decirle no a nuestra manera de pensar, es decirle no a nuestro sentir, es decirle no a nuestra propia voluntad. ¿Por qué? Porque ser cristiano lleva sacrificio. Ser cristiano lleva consigo, por ejemplo, que tienes que amar a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tus hijos, incluso nuestra propia vida, nuestros sueños, todo lo que tenemos o todo lo que anhelamos, todo eso tenemos que amarlo menos que Jesús. Si alguna de estas cosas la valoramos más que Jesús y no nos negamos a nosotros mismos, no renunciamos a esas cosas por, por tal de amar a Jesús y hacer su voluntad, cuando llegue el tiempo de la prueba, vamos a desaprobar. Si no, vamos a ser aprobados. El caso de Pedro, ¿no? Pedro le dijo a Jesús, no, ¿sabe qué, Jesús? Yo si tengo que morir por ti voy a morir, pero donde tú estés ahí voy a estar yo. Y el resto de los apóstoles dijeron, ¿qué? Amén. Nosotros también. Sin embargo, más adelante cuando se van a Jesús prisionero, el gallo después que cantó 3 veces, según, perdón, el gallo no cantó 3 veces, cantó una sola vez.
El que negó 3 veces a Jesús fue Pedro. Entonces, cuando Pedro negó a Jesucristo, 3 veces cantó el gallo. Y ahí Jesús le confirmó a Pedro por medio de esta situación de que no está dispuesto a negarse a sí mismo para hacer lo que Jesús manda. Por eso, no se debe discipular a una persona que no está dispuesto a negarse a sí mismo. Si una persona no está dispuesta a negarse y usted le da enseñanza y enseñanza y enseñanza y enseñanza, se va a envanecer porque va a recibir mucho conocimiento y el conocimiento que envanece. Ahora, si la persona está dispuesta a negarse a sí mismo para hacer lo que Jesús manda, enseñanza que usted le dé, el Espíritu Santo lo va a usar para vivificarlo. Y entonces, obvio que va a venir el cambio en la persona. Resultado de trabajar con este tipo de personas. Si una persona es edificado por el Espíritu Santo porque se niega a sí mismo y usted le está dando la enseñanza de eso y la pone en práctica, él va a ser una persona pues mansa, humilde, misericordioso, etcétera. Pero el que oye la enseñanza de Jesús y ya generalmente se convierte en criticón. Se pasa la vida criticando, juzgando, causando división y al final esa persona no quiere nada con Jesús. Entonces, ¿para qué discipular a una persona que no quiere vivir que no quiere negarse a sí mismo para hacer lo que es humano? Entonces, no, a esa persona lo que hay que hacer es tratar de abrirle los ojos, mostrarle su condición espiritual y trabajar en qué, en que se arrepienta y se convierta. Pero no enseñarle, darle enseñanza que sabemos que no va a aplicar porque realmente, que no va a aplicar a su vida porque realmente no le interesa. Bien, ahora, negarse a sí mismo para qué? Bueno, como hemos venido planteando, para obedecer todo lo que Jesús manda. Obedecer todo lo que Jesús manda. Jesús dijo en Juan 15:14, ustedes son mis amigos, así le decía a sus discípulos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Pensemos y razonemos en esto. Según Jesús, un amigo de él es el que hace lo que él manda. Por lo tanto, alguien que no haga lo que Jesús manda se convierte en un enemigo de Jesús. Pregunta interesante. ¿Sería bueno discipular a alguien que es enemigo de Jesús? Que no quiere negarse a sí mismo, sino más bien que quiere hacer lo que el diablo desea y así ir en contra de lo que dice Jesús. ¿Tendrá sentido? Claro que no. Otra pregunta interesante. O vamos a ver otro enfoque. Juan 15:14. Continuamos ahí. ¿Tendrá sentido? O perdón, según Jesús, el que ama, el que hace lo que él manda, es quien le ama. Por lo tanto, el que hace lo que Satanás manda o lo que Satanás desea, ¿es amigo de Jesús o es amigo del diablo? Pues obvio que es amigo del diablo. Y pregunto, ¿una persona que desee ser amigo del diablo, debemos discipularlo? Pues no, porque es amigo de Satanás, no quiere nada con Jesús y lo que usted le diga no lo va a recibir. Dice la palabra del Señor que Jesús le dijo a estos mismos judíos que hace un rato estábamos explicando en un principio que habían creído en Jesús. Le dijo, eh, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden entender lo que le estoy diciendo? Y Jesús, él mismo, le responde a ellos. Él le hace la pregunta y se la responde. Le dice, porque no pueden recibir mi palabra. ¿Y por qué no pueden recibir mi palabra? Porque los deseos de vuestro padre el diablo es lo que quieren hacer. Una persona que esté en una iglesia, que esté en un grupo de discipulados, recibiendo enseñanza, que en su corazón no quiera negarse a sí mismo, porque lo que él desea es seguir viviendo, haciendo lo que el diablo quiere, esa persona no va a obedecer lo que Jesús manda. Y si esa persona en su corazón no está dispuesta a obedecer lo que Jesús manda, entonces pregunto, si es amigo del diablo y enemigo de Jesús, ¿para qué discipularlo? A estas personas solamente hay que abrirle los ojos y predicar el evangelio y hasta ahí. Y entonces el día que ya toquen fondo o que Dios tarde con ellos, entonces que ellos quieran venir a Jesús y quieran negarse a sí mismos para hacer lo que Jesús manda y ver la gloria de Dios en su vida, entonces ahí sí lo podemos discipular. Si no, hermanos, perdemos el tiempo. Llevo más
bueno, aproximadamente 20 años haciendo y formando discípulos. Hay una cantidad, hermano. Si estas verdades que entiendo hoy la hubiera conocido antes, yo me hubiera evitado muchos problemas. Generalmente cuando abrimos una misión, en un principio viene mucha gente, ¿no? Y quieren recibir sanidades, y quieren recibir consejería, y ay, qué bueno, y qué sabroso está esto. Pero cuando ya llega la parte de que le expresamos, ¿no? Que si realmente quieren entregar su vida a Dios, deben negarse a sí mismos para hacer lo que Jesús manda. Empiezan a decir cosas como esta. Bueno, hermano, es que entienda, es que apenas empezamos y en negarnos a nosotros mismos, yo creo que eso es poco a poco. Y yo, bueno, le digo, bueno, que Jesús nunca dijo que hay que negarse poco a poco, ya. Porque si tú te estás negando poco a poco, lo que estás, o quieres negarte poco a poco, o dices que lo que Dios quiere es que tú poco a poco te vas fortaleciendo y te vas negando, pues estás diciendo, bueno, hermano, es que poco a poco hay que sacar al pecado de nuestra vida. Poco a poco yo tengo que dejar de ser esclavo del pecado. Poco a poco yo tengo que dejar que las maldiciones que vienen a mi vida, porque estoy haciendo lo que Satanás quiere, y así de esas maldiciones destruyen a mi familia, a mis hijos, que yo digo que los amo, pero bueno, es que tengo que amarlos poco a poco. Poco a poco eso tiene que ser así. Mira, hermano, no, hay que negarse ya. Jesús dijo, si quieres venir conmigo, niégate, si no, sigue la vaya. Y cuando quiera, ven para acá. Entonces, bueno, perdonen que me haya extendido un poquito en esta parte, porque es una de las partes más difíciles de entender. Miren, no he editado el video, pero pues si iniciamos vida, si usted tiene alguna duda puede llamarme a 229-139-1330. 229-139-1330. Si está en otra nación, bueno, yo estoy en México, creo que el número de México es el 52. Pero todos los hermanos que están aquí en México me pueden llamar a este número y yo le aclaro acerca de este tema. Recordemos que este video específicamente Dios lo está poniendo en mi corazón, que lo haga para las misiones que estamos atendiendo. Pero si por alguna de las diosidades Dios permite que otros hermanos de otras iglesias, otras naciones vean este video y estén interesados en tener una charla respecto a este tema, pues aquí estamos para servir. Bien, continuamos. Entonces ya vimos, explicamos, ¿no? Es la segunda parte importante de la visión del Ministerio de Discipulado, que es el objetivo o tipo de personas en que nos vamos a enfocar. Personas que se niegan a sí mismos y estén dispuestos a obedecer lo que Jesús manda. Bien, ahora viene la última parte de la explicación de lo que es la visión del Ministerio de Discipulado y es la estrategia. Entiéndase la estrategia, la guía para cumplir progresivamente la visión, la guía para cumplir progresivamente la visión. Bueno, eh, para lograr la meta o el propósito del Ministerio de Discipulado hay que transitar por 5 etapas muy importantes, que son abrir los ojos a los hijos espirituales. ¿Qué significa abrir los ojos a los hijos espirituales? Es ayudarle a ver su condición espiritual. Si, por ejemplo, podemos ayudarle a ver de que está muerta espiritualmente, que su conciencia está cauterizada, que su mente está entenebrecida, que sus emociones están sin control, que su voluntad está esclavizada al pecado, que su cuerpo está siendo ofrecido como un sacrificio eh, a, o mejor dicho, que su cuerpo está siendo usado por la carne para hacer lo que la carne desea y no lo que realmente Dios quiere. Bien, ¿qué más podemos mostrarle? Pues que son esclavos del pecado, que la carne los controla, que el mundo los influencia y que ellos ni se dan cuenta, y que detrás de todo esto no lo ven, pero según Dios son hijos del diablo. Si una persona, sí, están los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan decía, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, que es Jesús, está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, todo aquel que no hace lo que Jesús manda, que no hace la voluntad de Dios y que no ama a su hermano, es decir, no hace relación a su hermano lo que Dios manda, no es de Dios. Entonces, toda persona que no esté buscando, primero,
que no se acerca a Jesús, que no crea en Jesús, que no tenga como su Señor y Salvador, y que no viva para hacer lo que Jesús manda, según la Biblia, es un hijo del diablo. La mayoría de las personas del mundo no saben esto. Ahora, ¿qué sucede? Una vez que le abrimos los ojos a estas personas, se me olvidó algo importante. En Hechos 26, 18, porque es necesario, ¿no?, que mostremos que esto no lo sacamos de nuestra mente, sino que está en la Biblia. En Hechos 26, 18, cuando Pablo está comunicándole o testificando al rey Agripa de cómo fue su encuentro con Jesús, ahí Pablo menciona de que Jesús le dio, ¿sabe qué? Jesús le dio el mandato, ¿no?, de que lo iba a llegar, a enviar a los judíos y a los gentiles para que le abriera sus ojos. Y entonces una vez que le abriera los ojos, ellos se iban a convertir de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y entonces Jesús le iba a dar a ellos, una vez que se convirtieran, el perdón de pecado, porque creía en Él, y pues Dios Padre le daría herencia entre los santificados. Es lo que dice la palabra. Ahora bien, una vez que le abrimos los ojos, la mayoría de las veces no, la persona dice, bueno, pues, ¿y cómo me libro del pecado? ¿Cómo me libro de esta condición? ¿Cómo me libro de esta maldición en la cual estoy? Entonces usted pasa lo que sigue, que es predicar el Evangelio. Pero no es cualquier evangelio, es el evangelio que Cristo predicó. Dice en Marcos 16, 15 y 16, Jesús le dijo a sus discípulos, por tanto, ir, eh, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuese bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Entonces, el mandato de Jesús es predicar el evangelio. Ahora, hubo una manera en que Cristo predicó el evangelio, que es la manera en que nosotros también lo hacemos. Jesús recorría ciudades, aldeas, predicando el evangelio del reino de Dios. Y en Marcos capítulo 1, versículo 14, dice que Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, perdón, y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y crean el evangelio. Para nosotros el reino, en este caso, no es un lugar, más bien es el reinado de Dios sobre uno. Es decir, cuando, por ejemplo, yo estoy aquí en México y en México no gobierna el presidente de Cuba, gobierna el presidente de México. Ahora bien, cuando Cristo vino aquí a la tierra, entonces había entrado en conflicto dos reinos: el reino de Satanás, el reino de las tinieblas, y el reino de Jesús. Ahora, todos aquellos que se sujeten a Jesús, entonces serán gobernados por este reino. Y eso es lo que Cristo desea. Nosotros entonces le predicamos el Evangelio de que Cristo se ha acercado para gobernarles y así reinar sobre ellos. Y si ellos aceptan a Cristo como su rey, entonces Cristo los va a salvar. Ahora, cuando usted ya le predica el Evangelio a la mayoría de las personas, casi siempre te dicen, te dan esta respuesta. Casi siempre te dan un momentito. Amor, perdóname, ahora te marco, es que estoy grabando un video. Yo te marco ahora, ¿está bien? Yo te bendiga, amor. Entonces, como le decía, amado hermano, bueno, me quedamos en predicar el Evangelio del reino de Dios. Una vez que nosotros le predicamos el Evangelio de Dios a las personas, ¿qué te dicen? Dicen, ¿sabe qué? Pues más adelante. Y usted dice, no hay problema. Ahora, hace un rato comentábamos que siempre buscamos, cuando nos encontramos con una persona, establecer una relación de amistad, una relación de amistad. Y entonces una vez que ya somos amigos de ellos de corazón, no por interés, entonces por medio de esta relación de amistad le abrimos los ojos y luego le predicamos el Evangelio. Si la persona dice, no, ahora no quiero, no hay problema, seguimos siendo amigos de él y vemos cómo va su vida y así le seguimos dando el consejo hasta que de pronto un día la persona dice, ¿sabe qué? Yo quiero. Y así funciona. Ahora, si la persona dice yo quiero, entonces lo bautizamos. El bautismo es un ritual de iniciación que consiste o que simboliza que el viejo hombre que esa persona era es sepultado y la nueva criatura que es la que sale de las aguas. No voy a profundizar mucho qué significa porque hay una clase más adelante que vamos a dar que toca cada uno de estos puntos. Bueno, la persona bautizada que sí, es muy importante, hermano, que entendamos o que les expliquemos más bien
a la persona, una vez que ha sido bautizada, que ahora necesita verificar si realmente nació de nuevo y si realmente está dispuesto a negarse y si realmente está dispuesto a hacer lo que Jesús manda. Y eso se va a poder conocer cuando le demos una enseñanza de Jesús para que la ponga en práctica. Si no la pone en práctica, entonces significa que probablemente o no es cristiano porque no nació de nuevo, o no se quiere negar, o no quiere hacer lo que Jesús manda y sigue siendo amiguito del diablo y quiere seguir viviendo para satisfacer sus deseos carnales. No estamos hablando de recién convertido que tiene lucha, no, estamos hablando de aquel que sabe que está haciendo lo malo y no se esfuerza por hacer lo correcto. No se esfuerza por negarse y hacer lo que Jesús manda, sino que le da rienda suelta al pecado y vive para satisfacer los deseos de su carne. No, estamos hablando de una persona que, eh, perdón, me fui, me fui hermano, me fui. Continuamos. Eh, Tenemos que verificar si esa persona realmente nació de nuevo y si realmente es un verdadero discípulo de Jesús. Si yo le doy una enseñanza de Jesús y la pone en práctica, entonces la persona va bien. Ahora, eh, es muy importante que entendamos el discipulado de Jesús o que diferenciemos el discipulado de Jesús con el discipulado de nuestra denominación. Normalmente cuando uno llega a una denominación, te empieza a enseñar las doctrinas básicas del cristianismo, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los ángeles, los demonios? La segunda venida de Jesucristo, la regeneración, la resurrección, etcétera, etcétera. Ahora bien, según Jesús, los verdaderos discípulos se forman cuando yo le enseño a obedecer lo que Él mandó. Ahora entiende, hermano, no digo de que no hay que enseñar las doctrinas básicas del cristianismo. Sí, hay que enseñarla, hay que conocer Biblia. Pero en cuanto al discipulado que dejó Jesús, consiste en enseñarle a obedecer lo que Cristo mandó. Tristemente, hay muchas iglesias hoy donde los hermanos conocen muchas doctrinas del movimiento al cual pertenece. Pero cuando usted le pregunta, a ver hermano, ¿me puede decir tres enseñanzas de Jesús? Empieza, aquí hay que amarse. O amarás a tu Dios a tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Eso no son enseñanzas de Jesús, son principios o mandamientos de la ley. El mandamiento que Jesús dejó del respeto al amor, él mismo lo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Ámense unos a otros como yo les he amado. En ese pasaje donde Jesús dice, y el segundo mandamiento de la ley es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús incluso le pregunta a la persona que quería pues ver de qué manera no hacía tropezar a Jesús o mostraba que Jesús no era tan bueno como él pensaba o tan inteligente o tan sabio. Jesús mismo le pregunta, bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y entonces él responde, no, amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, etcétera. Entonces ya eso está establecido en la ley. Lo que Cristo mandó para nosotros es que tenemos que amar a nuestro prójimo, no como a nosotros mismos. Tenemos que amar a nuestro prójimo como Él nos ama. Por eso Él dijo, un nuevo mandamiento no os doy, ámense unos a otros como yo les he amado. Entonces yo le diría al discípulo, ¿cómo tú prefieres que te amen? ¿Como ellos se aman a sí mismos o como Jesús nos ama? Obvio que la persona va a decir, ¿sabe qué? Pues claro, yo quiero que la gente me ame como Jesús me ama, porque ese es el mejor amor. Entonces, si usted ama a su esposa como Cristo nos ama, si usted ama a sus hijos como Cristo nos ama, si usted ama a, no sé, a sus hermanos como Cristo nos ama, entonces usted va a reflejar qué cosa, el carácter de Cristo. Otra cosa importante respecto a las enseñanzas de Jesús. La mayoría de las enseñanzas de Jesús van enfocadas en el carácter. Por ejemplo, él dice que Jesús dijo una vez, oyeron que fue dicho a los antiguos así en la ley, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Jesús añade, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Según Jesucristo, el castigo que en la ley recibió una persona por asesinar es el castigo que va a merecer un cristiano si decide enojarse en contra de otro. Entonces, pecado no es enojarse, no es sentir enojo. El pecado es dejar que ese enojo te controle y usted actuar con enojo en contra de las otras personas. Ahora, ¿cuántas personas, cuántos cristianos que se llaman cristianos, y espero que sean cristianos, tienen problemas en esta área? Y saben en parte por qué, porque no se les enseña eh, estos mandamientos. Entonces se les enseña que si Adán y Eva pecaron, que si David mató a Goliat, que si, no sé, Moisés abrió el mar rojo, pero las enseñanzas de Jesucristo no las enseñan. Y yo aclaro, hay que enseñar toda la Biblia, pero la prioridad son las enseñanzas de Jesús. Y termino este punto usando una ilustración que nos ayuda a entender esto. Cuando un niño nace, lo primero que la mamá hace es darle la leche de pecho. Ahora, hay una sustancia que creo que los primeros 5 días, o, vamos a decirlo así mejor, hay una sustancia que la mamá le provee al niño que se llama calostro. Si la primera leche que la mamá le da al niño contiene eso, se llama calostro. Y según los estudiosos, ese calostro, que espero que sea así, tiene los, eh, sí, tiene la protección necesaria, o le da al niño la protección necesaria para que eh, ay, no sé, cosa inmunológico, se me olvidó el nombre. Bueno, para que su organismo pueda esté fortalecido, ya, su sistema inmunológico esté fortalecido para que cuando el niño crezca, las enfermedades y eso no lo afecte. ¿Ve? Ahora, sale el calostro primero y entonces después, más adelante, va saliendo la leche materna normal. Bien. Ahora, ¿cuál sería el calostro? O bueno, en el caso de un cristiano, cuando llega, acepta a Jesús, es como un niño que nace. Ahora, ¿cuál sería el calostro para este niño? Las enseñanzas de Jesús. ¿Qué enseñanza de Jesús? Que ama a sus enemigos, eh, eh, que ama a sus enemigos, que sea pobre en espíritu, que tenga un corazón limpio, que esté dispuesto a, si es necesario, padecer persecución, crítica, señalamiento e incluso morir por causa de Jesús, que, es, que no solamente oiga lo que Jesús manda, sino también lo ponga en práctica, que practique da generosamente. Jesús le llamaba pues dar limosna, ¿no? Al necesitado, etcétera, etcétera. Bueno, si un cristiano desde que comienza su vida cristiana empieza a recibir esta enseñanza en su primer amor, entonces cuando pasa 1 año, 2 años, pues que vengan las pruebas, ya tiene con qué enfrentar eso. Pero si cuando la persona que está en el primer amor, que es, todos entendemos que es cuando más uno busca de Dios y uno está más dispuesto a hacer lo que Jesús manda, si en ese proceso, en vez de alimentarte con las enseñanzas de Jesús, te alimentan con enseñanzas para apapacharte tu carnita, entonces cuando pasa 1 año, 2 años y venga la prueba, ¿con qué la vas a enfrentar? Y entonces si a esa hora, después que el muchachito o el hermanito o la hermanita estuvo adaptado a recibir el apapachamiento, cuando usted empieza a comentarle lo que Cristo demanda de él, créame, le va a gustar muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Por eso, desde que la persona acepta a Cristo, que está en su primer amor, las enseñanzas más difíciles de poner en práctica, y se le enséñese, enséñese. Alguien dirá, ay hermano, pero el problema es que es nuevo. Bueno, le hago una pregunta. ¿Cuándo es que más uno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Cuándo es que uno está con esa pasión? ¿Cuando llega el tiempo del Evangelio o al principio? Pues al principio. Entonces al principio désela. Para que entonces cuando llegue el tiempo del Evangelio ya se lo tenga. Pero si no se lo da al principio, él se va a adaptar a qué? A estar cómodo. Y entonces cuando pase el tiempo y venga la prueba, probablemente no, no va a poder enfrentarlo, porque no está en él lo que Cristo manda. Bien, ahora, ¿qué sigue?
Una vez que ya el discípulo está recibiendo la enseñanza de Jesucristo y la está poniendo en práctica, entonces lo que continúa es animarlo a que él le testifique a otro de lo que Cristo está haciendo en su vida. Ahora, él no va a contar cosas para buscar gloria para sí, no. Por ejemplo, todos aquí alguna vez, por lo menos los que son verdaderos discípulos, en algún momento han tenido que experimentar que Jesús le diga, ¿sabes qué? Ve y pídele perdón a esta persona que te hizo daño. Y uno dice, Señor, pero ¿cómo va a pedirle perdón si él fue el que me hizo daño a mí? Entonces, en un principio, cuando eso pasa, uno como que no entiende. Pero cuando uno va y pide perdón, aunque no lo debía hacer, no lo debería hacer uno, sino aquella persona, uno experimenta un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa experiencia se la podemos contar a otras personas que estén pasando por una situación parecida a nosotros. Y entonces, por medio de esa experiencia, podemos testificarle del poder de Jesús sobre nuestra vida, por ejemplo, para amar a nuestros enemigos. Y se aprovecha en ese momento que estoy testificando para comenzar el ciclo ahora, pero con otras personas. ¿Qué haría cuando testifico? Ahí mientras lo voy testificando, le abro los ojos para que vea su condición espiritual. Después si la persona dice, bueno, ¿y cómo librarme de esto? Pues le predica el Evangelio. Y si dice, bueno, sí, yo quiero aceptar a Cristo como mi Señor, que Él me gobierne y a partir de ahora yo me voy a negar a mí mismo para hacer lo que Jesús manda. Pues lo bautizamos y a partir de ahí le empezamos a enseñar para obedecer, es decir, le enseñamos lo que Cristo manda para que lo ponga en práctica y en la medida que va teniendo experiencia así con el Señor, de eso le va a testificar a sus amigos, mientras también le abre los ojos y así entonces cuando él le abre los ojos a sus amigos, entonces ahí va y le testifica a otro y así sucesivamente. Entonces, hermano, si cada miembro de la iglesia desarrollara esto que Jesús lo planteó, lo recibo. En Hechos 26, 18 le dijo a Pablo, ¿sabe qué? Tú vas a enviar a la gente para que le abra los ojos. En Marcos 16, 15 mandó a predicar el Evangelio. En Marcos 16, 16 y Mateo 28, 19 habla acerca de quien nos mandó a bautizar. En Mateo 28, 20 dijo, ¿sabe qué? Me van a hacer discípulos a todas las naciones. Y el 20 dice, enseñándoles que guarden. Es decir, enséñele a obedecer todas las cosas que yo he mandado. Y en Hechos 1.8 les dijo, ¿sabe qué? Van a recibir poder. Pero ese poder que ustedes van a recibir cuando venga el Espíritu Santo no es para estarse gloriando ustedes mismos, no. Es para que testifiquen de mí. Bien, esto Cristo nos mandó a hacer. Miembros de la iglesia Visión del Reino. Tenemos una responsabilidad muy grande y es la de no permitir que esta visión se desvanezca en nuestra iglesia. Cada miembro de nuestra iglesia debe tener clara esta visión. Un propósito claro de que tenemos que ser verdaderos discípulos y ser capacitados para después formar verdaderos discípulos y capacitarlos para cada uno. ¿Ve? Y para lograr eso tenemos que negarnos a nosotros mismos para hacer lo que Jesús manda. Y es necesario, primero, que Dios nos ayude a pasar por 5 etapas. Primera etapa, que me abran los ojos. Segunda etapa, que yo crea el Evangelio. Y una vez que Cristo sea mi rey, pues ser bautizado. Después se me va a enseñar a obedecer lo que Cristo mandó. Y por último, voy a estar testificando a las otras personas de lo que Jesús está haciendo en mi vida. Y aprovecho ahí y con la ayuda del Señor, pues le abro los ojos a los amigos, a las personas que Dios me mande y le predico el Evangelio y así sigue el ciclo. Así sigue el ciclo. Si seguimos así, hermano, entonces con la ayuda del Señor, el reino de los cielos va a ser extendido. Aclaramos, no estamos hablando de un método, estamos hablando de principios bíblicos, los principios y la manera que Jesús dejó de cómo extender su reino. Entonces, hermano, espero que esta enseñanza le ha sido de bendición y que el Señor me los bendiga.